La verdad que cuando nos plantearon la iniciativa del diputado Puig de realizar un homenaje a Licandro y había que firmar la moción, me hubiera gustado firmarla 2 veces, porque creo que es o 3 o 4, porque de los homenajes que vamos a participar, todos merecidos, este por lo menos nos toca profundamente. Porque para hablar de Licandro, además, hay que hacerlo, tenemos que hacerlo por lo menos nosotros de la memoria, desde la admiración, del respeto y también de los sentimientos. Tuvimos la suerte de no solo de conocerlo, sino de compartir espacios de militancia y de trabajo. Aclaro que en todos los casos como subordinado de él, en cuanto a su condición de dirigente, yo creo que de un gran político que también y fundamentalmente era militar. Licandro es una referencia para la historia nuestra y para las generaciones que vengan de un militar ejemplar. Militar con mayúscula, artiguista, patriota, profundamente democrático. No tengo vergüenza de decir que con él aprendimos a entender el papel del ejército y apreciar también el valor de la profesión militar. Él era un militar orgulloso de su profesión. Y el orgullo por su profesión también lo llevaba a detestar a quienes habían mancillado el uniforme del ejército. Pero además de esto, Licandro fue una persona honesta, austera, inflexible en cuestiones de principio. Inflexible en cuestiones de principio. Fue un gran compañero y fue un militante y un dirigente ejemplar. Así lo sentimos nosotros. Enfrentó con coraje las más difíciles situaciones. Hay historias de su vida profesional, bueno, desde su juventud, enfrentando la dictadura de Terra, luego como militar, su papel en las inundaciones del 59, y enfrentó con coraje también las dificultades de su vida militante, enfrentó con coraje la dictadura, y sus esbirros nunca pudieron doblegarlo. Firmemente antiimperialista y al mismo tiempo enemigo del panamericanismo. Teórico en temas militares, dejó documentos, dejó conceptos, defendía con convicción la teoría de la defensa nacional contra la teoría de la seguridad nacional. Y se dijeron cosas acá muy importantes. Su permanente rechazo a la política de la acción social de las Fuerzas Armadas. No quería Fuerzas Armadas recogiendo basura, no quería Fuerzas Armadas haciendo tareas de civiles, quería Fuerzas Armadas para la defensa nacional, el papel que tienen asignados. Y tenemos que decir que sus estudios, sus documentos acerca de los temas militares siguen siendo para nosotros la referencia ineludible y primera en la perspectiva de cambiar esta sociedad. Era muy claro en que para consolidar la democracia había que terminar con la impunidad y depurar a las Fuerzas Armadas. Tarea pendiente.
y su ejemplo nos la marca permanentemente como pendiente. Porque no era un juego lo que planteaba el general Licandro, sino que era una necesidad en la perspectiva de consolidar la democracia. Acá ya se ha hecho referencia, yo iba a leer algunos documentos sobre su posición en cuanto a las misiones de paz. Es parte de su visión de lo que debe ser una política de defensa nacional. Y sí me voy a permitir leer un párrafo de la entrevista de Voces que ya hizo referencia el diputado Puig en cuanto a desmistificar algunas cosas que se dicen. Decía Licandro, ese es otro aspecto a aclarar cuando se habla de la misión que cumplen las Fuerzas Armadas. Hay un argumento que dice que son misiones muy parecidas a las del campo de guerra y que son para entrenamiento, pero no es así, porque nosotros en Uruguay tenemos una doctrina de empleo orientada fundamentalmente a que las Fuerzas Armadas son para integrar la defensa nacional en caso de guerra. Y el orden interno, el orden policial está bajo responsabilidad del Ministerio del Interior. Es decir, que cuando se está hablando de situaciones en Haití, en el Congo, Eritrea, por citar solo algunos casos, se está haciendo policía, se está estableciendo el orden interno, se trata de un aprendizaje de orden interno policial. Todos sabemos el enorme daño que las Fuerzas Armadas de ocupación en la época de la dictadura le hicieron a la sociedad uruguaya. Fuerzas Armadas de ocupación. Conceptualmente, no puedo compartir que las Fuerzas Armadas vayan a perfeccionarse en el orden interno a Haití, porque esa conducta después la aplican acá en Uruguay. Yo no quiero más Fuerzas Armadas militarizando la sociedad uruguaya. Podríamos hablar mucho más de las enseñanzas que ha dejado el general Licandro, el general Víctor Licandro, de su personalidad, que como se ha dicho acá, muy recto y muy formal en la vida política y de relación formal, una persona cálida, de un humor y una picardía propia de la gente de afuera. Sabía meter en los momentos a veces que se ponía muy tensa la cosa un elemento de distensión. Un hombre fraterno, afectuoso. Y quiero decir que para nosotros, más allá de haber dejado estructuras, lo que es el ejemplo del general Licandro, su ejemplo de vida, su ejemplo como militar patriótico, su ejemplo como militante comprometido, como hombre de bien, sigue siendo una referencia permanente para nuestra actuación en la vida política y en la vida en general. Por tanto, quiero felicitar una vez más a esta iniciativa tan necesaria en la política de preservar la memoria de los mejores, de haber realizado este homenaje al general Víctor Licandro. Gracias, presidente.